Alberto Fernández, entre Estados Unidos y Venezuela hay una tensión creciente por conflictos con sus enviados. Bueno, ¿cuál fue el impacto de la partida anticipada del emisario de Trump el día de la Asunción? Estamos en comunicación con Mark P. Jones, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Michigan y el director del programa Argentina del Instituto Baker en la Universidad de Rice. Muy buenas tardes, Mark. Muchas gracias por atendernos. No, gracias a vos. Buenas tardes. Bueno, Marco, un gran conocedor de la política argentina después de décadas. En la Asunción sucedió esto y los medios nacionales dieron cuenta de la partida anticipada de Mauricio Claver Carone, el director para el hemisferio occidental del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. La interpretación fue que se fue manifiestamente molesto y enojado por la presencia de Jorge Rodríguez, el ministro de Información y Comunicación del régimen de Maduro, en el día de la Asunción. ¿Cómo se interpreta efectivamente esta partida? ¿Hubo enojo o es una puesta en escena desde el emisario de Trump para ir fijando posiciones en una negociación futura con el FMI? Bueno, es un señal desde la administración Trump que está molesto con la política de Alberto Fernández, que está acercando a Maduro en Venezuela, al régimen castrista en Cuba y con Evo Morales en Bolivia. Y era una manera de la administración Trump de mostrar que estaba desconforme con esta política. Y hay que recordar que para los Estados Unidos y prácticamente la administración Trump le importa muy poco América del Sur, pero en la manera que algo le importa es Venezuela y Cuba. Hubo una contraposición de lecturas de este hecho de la partida anticipada de Claver Carone. Hay quienes sostenían que efectivamente se había ido molesto y desde Estados Unidos el politólogo Ernesto Calvo sostiene que no, que esto es parte de una estrategia que está usando el presidente Trump para ir, bueno, fijando sus posiciones y demostrando su poder. La descripción es que lo hizo en Ucrania cuando en la asunción del presidente iba a ir el vicepresidente Pence y finalmente se bajó de esa visita y fue comunicado como una molestia por ciertas cuestiones. En relación a la partida de Mauricio Claver Carone, Ernesto Calvo sostiene que también es parte de la misma lógica, se finge estar enojado, pero es un modo para ir fijando y delimitando quién tiene mayor poder en cualquier conversación o negociación diplomática. No sé si le ría tanto en este movida. A mí me parece algo más sencillo, que la administración Trump le importa mucho el tema de Venezuela. Es una de las prioridades de la administración y también el tema de Cuba. Claver Carone es cubano, americano. Claro. Y la política, lo que él está diciendo a Alberto Fernández es que si ustedes siguen acercando a Venezuela y a Cuba y a Morales en Bolivia, probablemente no van a recibir tanta ayuda con el FMI cuando vienen para renegociar su préstamo. Al mismo tiempo, el otro emisario de Estados Unidos se quedó en la Asunción y se encontró con el presidente Alberto Fernández. ¿Eso cómo se interpreta dentro de estos movimientos tácticos? No, es que es para por lo menos mantener un puente abierto, pero Claver Carone tiene más poder y que él se fue es un señal. Que hubiera sido obviamente peor si toda la delegación había ido, pero igual es una manera de mandar un mensaje de enojo, pero también al mismo tiempo que están dispuestos a negociar y seguir hablando con Alberto Fernández y su administración. Mark, la figura de Claver Carone es realmente de peso. En la lectura del especialista Ernesto Calvo, lo dice en Twitter, Claver Carone no es una figura política importante, es un enlace entre la Casa Blanca y la Agencia Nacional de Seguridad. Básicamente es un enforcer de Trump que se ocupa de transmitir telegramas políticos, no tiene designación burocrática y no es parte de un organigrama. Sí, no es parte, pero en la administración de Trump le importa muy poco el organigrama. Lo que importa es el acceso al poder, algo de Claver Carone tiene. Y prácticamente ahora, porque está medio acéfalo,
la subsecretaria de Asuntos Interamericanos después que la renuncia de Kimbrar está ocupado por un interino que quizás va a quedar interino hasta que termine la administración de Trump. ¿Hubo repercusiones en los medios, en la opinión pública o en los sectores influyentes de Washington en relación a las figuras presentes en la asunción presidencial del presidente Alberto Fernández? Me refiero no solo a Jorge Rodríguez o el presidente de Cuba, también el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Sí, es una muestra más de la inclinación de la administración de Fernández por ese rumbo más de la izquierda en la región, que está opuesto a lo que quiere hacer Trump. Y también es un giro de casi 180 grados de donde estaba Mauricio Macri. Ese giro está claro, pero hace unos minutos tuvimos una entrevista con un especialista en política internacional, el politólogo Alejandro Frenkel, que sostenía que Alberto Fernández también se encontró, y de una manera muy cálida, con el presidente, recientemente elegido presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, todavía no asumió, y además se ha cortado la diferencia con el Brasil de Bolsonaro. En el discurso presidencial, Alberto Fernández señalaba que lo importante era la relación entre los dos países y no las diferencias personales entre sus presidentes. Esa lectura que corre Alberto Fernández de un alineamiento tan claro con la centroizquierda, ¿es contemplada en Estados Unidos? Sí, para la administración de Trump no es tan importante si se clasifica como izquierda o derecha, pero sí lo que hace efectivamente con la administración de Maduro y el presidente Guaidó. Y en la manera que está inclinando para Venezuela, no importa si hay buena relación personal, ese va a caer mal en la administración Trump, donde hay un enfoque muy importante en el tema de Venezuela. Claro. Y finalmente, Marc, ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, empezó de un discurso y empezó a delinear algunas cuestiones de su gestión, que ya se inició en estos días, y de su futura gestión en relación, por ejemplo, a la deuda, en cómo se presentará ante el FMI o los acreedores privados, con esta idea de que si no hay capacidad de pago no se puede pagar, y para reconstruir la capacidad de pago es necesario alentar la producción y suspender de alguna manera las obligaciones de pago por un tiempo. ¿Cómo se interpreta? Finalmente se dijo, se explicitó esa decisión. ¿Cómo se interpreta esto en los ámbitos americanos? Pues está bienvenido porque hay una realización adentro en Wall Street y en Washington que la Argentina no puede pagarle deuda como está y que hay que por lo menos darle 1 o 2 años con una suspensión de pago de intereses y capital para volver a crecer. Donde queda dudas es que si en 2022 la Argentina va a estar en condiciones de pagar o que solo estamos comprando 2 años, pateando la pelota para que después irá un default en 2022. Claro, pero a ver, es interesante lo que señalas, Marc, es decir, ya se está aceptando que por 2 años no va a haber pagos de intereses. O sea, hay una suspensión de eso y desde Estados Unidos ya se está aceptando. Sí, porque que ellos se dan cuenta que no hay posibilidad. La única otra opción es un default y ellos no quieren un default. Pues están dispuestos a dejar 2 años de suspensión de pagos para que la Argentina pueda recuperar y volver a crecer y ojalá poder pagar la deuda en 2022 y 2023 y 2024. Y en ese sentido, en este plan que empezó a delinear el ministro Martín Guzmán, a pesar de los posicionamientos geopolíticos que representan estas figuras tan claves como el ministro de Maduro o la presencia de Evo Morales, mal visto a los ojos de Washington, ¿queda relativizado de alguna manera esa cercanía que podría tener Alberto Fernández, el presidente Alberto Fernández, con Venezuela, por esta idea más razonable en el manejo de la deuda? Es que lo que hace es ruido, es que siempre van a hacer presión de Wall Street y para negociar y extender los plazos, pero la manera que hay ruido sobre Venezuela siempre complica las cosas, que no es decir que no puede hacerlo, pero que sí complica la situación y no hace nada fácil el trabajo de la gente que quieren ayudarle a la Argentina.
Muchísimas gracias, Mark Pitt Jones, desde Estados Unidos, siempre aclarando cómo se ve desde allí la política local. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a otra polémica que se desató en estas horas acerca de el modo en que se calcula la fórmula de indexación de las jubilaciones, si era mejor la fórmula macrista o era mejor la fórmula kirchnerista. Bueno, el ministro Guzmán también se refirió a esto en su presentación de ayer. Sostuvo, en el único año en el que la economía creció durante su mandato, se refiere al mandato del presidente Mauricio Macri, cambiaron la fórmula para no compartir el crecimiento con los jubilados. Vamos a intentar entender cómo es este tema con Adrián Trócoli, abogado previsional. Muy buenas tardes, Adrián. Muchas gracias por atender.